Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Conéctate con el río, Cátedra Nacional Pacto de País por el Río Grande de la Magdalena. Invitado especial Gonzalo Duque en 2024. El Magdalena, hidrovía, ecosistemas y conflictos en el territorio, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, febrero 13 de 2024. Presentación. Si por el Magdalena, además de piraguas caribes, entraron bergantines y carabelas de españoles para asentarse y proclamar dominio, y se estableció la primera ruta para colonizar el país, arrasar su cultura precolombina e iniciar los procesos extractivos que actualmente explican la destrucción de sus biomas, entonces surge hoy una declaratoria que prioriza al río Magdalena para saldar la deuda histórica con sus comunidades y ecosistemas a partir del concepto del territorio como sujeto de derecho. Siendo así, dada la profunda problemática del Magdalena, se ha hecho necesario crear y consolidar desde la Universidad Nacional, a través de la Cátedra UNESCO, este espacio para el aprendizaje, reflexión y diálogo sobre la cultura de la paz en Colombia, a partir de propuestas como una declaratoria para este territorio pluricultural por la UNESCO de paisaje cultural y natural de la humanidad. Como referente en la Gran Cuenca, donde habita el 77% de la población colombiana y se produce el 85% del PIB nacional, la corriente principal la conforman el río Magdalena, 1.613 kilómetros, el canal del Dique, 115 kilómetros, y el curso bajo del río Cauca, 187 kilómetros. Ver anotaciones a la navegación del Magdalena y agua como bien público, imagen, proyectos propuestos en el portafolio nacional del Plan Fluvial de Colombia y perfil longitudinal del Magdalena. Además, a la carga de 150 millones anuales de sedimentos que se vierten al Caribe como expresión de la deforestación del 80% de la región andina y a las crecientes periódicas inundando decenas de miles de hectáreas en su cuenca baja como consecuencia de la pérdida de la función reguladora de la depresión momposina, donde se han desarticulado complejos de cientos de ciénagas cerrando sus caños, se suma la pérdida del 90% de la pesca y el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta. Lo anterior explica por qué amparar los derechos ambientales a la luz del artículo 331 de la Constitución Política de Colombia, que crea Cor Magdalena, y de la Ley 161 de 1994 que la organiza, es darles primacía a sus 30.000 pescadores y a 15.000 más de su afluente el Cauca y a los humedales y bosques secos que lo circundan, no solo para ponerle límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su vaguada ni los frágiles humedales como ecosistemas vitales de este territorio. Ver el camino por el Río Grande de la Magdalena y árboles, poblaciones y ecosistemas. Imagen Cuenca en Magdalena, Cauca, deforestación 1980 a 2010 y cambio de cobertura 1980 a 2000. El territorio. El Río Grande de la Magdalena fue descubierto por Rodrigo de Bastías en 1501, cuando, acompañado de Juan de la Cosa, penetra su desembocadura. Para entonces los indígenas, que lo denominaron Yuma, Caracalí o Huacayo en sus diferentes tramos, desarrollaron múltiples actividades sociales y económicas, y en la cuenca baja le llamaban Caripuaña, que significa el río grande. En la cuenca media lo llamaban Arlí, que traduce el río del pez o el río del Bocachico, y en la cuenca alta Yuma, o río del país amigo y de las montañas. Y para dar inicio a esta presentación, como hipótesis se plantea que una declaratoria
que prioriza al río Magdalena como uno de los escenarios más representativos de la historia del país y que le amerita el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, debería partir del restablecimiento previo de sus derechos bioculturales bajo el concepto de que un territorio es una construcción social e histórica. Ver el territorio del Río Grande de la Magdalena y bosque, regulación hídrica y pluviométrica. Imagen Río Magdalena, mapa de Alexander von Humboldt, siglo XIX. La suerte de este río es 1.613 kilómetros navegables, 990 kilómetros desde su desembocadura en el Mar Caribe hasta el Salto de Honda y 400 más desde allí hasta el departamento del Huila está comprometida. Su cuenca de unos 250.000 kilómetros cuadrados es un escenario deforestado que explica por qué en las desembocaduras, siendo el caudal promedio 7.200 metros cúbicos por segundo, se presentan variaciones desde 10.287 metros cúbicos por segundo en invierno hasta 4.068 metros cúbicos en verano. Actualmente un total de 6,4 millones de colombianos habitan en los 125 municipios de la ribera del río Magdalena. Y para la carga movilizada por el río hasta 1930, el vapor fue el principal medio de transporte. En 1940, el modo carretero entra a responder por el 40% contra 30% del ferroviario y 30% del fluvial, y en 2000 el modo terrestre sube su participación al 65% contra el 30% del ferroviario y únicamente el 5% del modo fluvial. Ver el Río Grande, su ecosistema de hidrovía y el ocaso del Boscandino y la selva tropical. Imagen arriba, gran cuenca del Magdalena, Cauca e hidrovía del Magdalena. Abajo, corriente trenzada en el Magdalena. La navegación. Siendo el Río Grande de la Magdalena el protagonista del poblamiento de América y la principal ruta del oro y los esclavos durante la colonia, también a partir del siglo XIX se transformará en el eje comercial del territorio colombiano. La navegación por el Magdalena, concesionada en 1823 durante el gobierno de Francisco de Paula Santander, apenas se regulariza hacia la década de 1880 y se desarrolla en la década de 1920 con el advenimiento de los ferrocarriles cafeteros. Ya en 1933 el ferrocarril traspasa la nación y en 1947 se incorpora inicialmente a la red ferroviaria nacional y luego al ferrocarril del Atlántico para desplazar del río los vapores cuyos calados superiores a los 2,5 metros limitaban su operación. En 1991 la Constitución Política, mediante el artículo 331, crea la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, encomendándole la recuperación de la navegación y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables de la principal arteria fluvial de la patria. Ver navegación del río de la Magdalena y el cuidado de la casa común, agua y clima. Imagen, 3 modos puestos a competir a lo largo del Magdalena, según la visión del Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035 y derecho a ubicación estratégica de la conurbación Honda La Dorada para la intermodalidad de Colombia. Pero a pesar de haberse encomendado a Cor Magdalena la recuperación integral del río, al adscribirse del organismo con la misión al Ministerio del Transporte, solo se ha ocupado de la navegación y se ha olvidado de los pescadores y los ecosistemas. No obstante, la macrocuenca Magdalena-Cauca, con una extensión de 273.000 kilómetros cuadrados, de la cual 200.000 kilómetros cuadrados son de la cuenca del Magdalena, en longitud del Alto Magdalena abarca 597 kilómetros desde el nacimiento del río en la laguna del Magdalena, Cauca, ubicado en el páramo de Las Papas a 3.327 metros sobre el nivel del mar, hasta Honda, Tolima. El Magdalena medio y centro comienza en Honda y avanza 552 kilómetros hasta el Banco Magdalena a 33 metros sobre el nivel del mar y en la desembocadura del río Cesar. Y el Bajo Magdalena, donde la longitud del río es de
379 kilómetros, va desde el banco hasta la desembocadura del río en Bocas de Ceniza y en la bahía de Cartagena a través del canal del Dique. Navegando hasta el Magdalena Centro y cambio climático en Colombia la amenaza. Imagen zonificación de la cuenca del río Magdalena en documentos de trabajo sobre economía regional y urbana del Banco de la República. El río Cauca, con un caudal medio de 1.500 metros cúbicos por segundo, además de ser el afluente más importante del río Magdalena, es navegable solo en el Valle del Cauca y en el Bajo Cauca, ya que en la cuenca media la vaguada se encañona y pronuncia su pendiente. En su recorrido de 1.204 kilómetros entre el macizo colombiano y el brazo de la Loa en la depresión Momposina, esa llanura aluvial de 24.650 kilómetros cuadrados que se encuentra al norte de Colombia y que debería estar cumpliendo la función amortiguadora de las crecientes, recibe varios afluentes que en conjunto bañan una cuenca hidrográfica de 63.300 kilómetros, la que abarca el 11% del área continental de Colombia. Entre las graves intervenciones sobre este río sobresale la represa de Hidroituango por sus enormes pasivos con costos económicos, sociales y ambientales relacionados. El río Cauca, con un caudal medio de 1.500 metros cúbicos por segundo, además de ser el afluente más importante del río Magdalena, navegable solo en el Valle del Cauca y en el Bajo Cauca, ya que en la cuenca media la vaguada se encañona y pronuncia su pendiente. En su recorrido de 1.204 kilómetros de longitud entre el macizo colombiano y el brazo de la Loa en la depresión Momposina, esa llanura aluvial de 24.650 kilómetros que se encuentra al norte de Colombia y que debería estar cumpliendo la función amortiguadora de las crecientes, recibe varios afluentes que en conjunto bañan una cuenca hidrográfica de 63.300 kilómetros cuadrados, la que abarca el 11% del área continental de Colombia. Entre las graves intervenciones sobre este río sobresale la represa de Hidroituango por sus enormes pasivos con costos económicos, sociales y ambientales relacionados con los severos impactos para la biodiversidad, los servicios ambientales y la economía de las comunidades de pescadores que cosechan el río Cauca. Ver Cuenca Alta de Yuma, el río Grande de Colombia, la economía en la era del conocimiento. Imagen río Cauca, cuenca y perfil longitudinal, según la CBC. Los champanes. Respecto a los champanes, en 1552 el rey Carlos I ordenó organizar la navegación por el río, permitiéndole a los nativos bogar libremente. En 1559 se licitó el primer contrato de navegación y en 1560 se construyeron los bongos o champanes que navegarán en forma regular hasta 1564 para transportar comestibles, enseres y viajeros que llegaban a Cartagena y Santa Marta con destino a Santa Fe como capital del nuevo reino de Granada. Pero a finales del siglo XVI e inicio del XVII, cuando ya era notoria la disminución de la población indígena, se empezó a introducir la mano de obra esclava con afrodescendientes para el servicio del transporte en estas embarcaciones de 13 y 20 metros de eslora hasta 2,25 metros de mangas. Y en 1598 la boga indígena oficialmente llegó a su fin. Entre 1568 y 1570 el número de champanes autorizados osciló entre 328 y 137. Desde los champanes por el Magdalena y fragmentación urbana y clima en Colombia. Imagen arriba, el champán en fotografía de Thomas S. 1823. Abajo, los bogas del río Magdalena en el champán de Edward Walhouse Mark, Banco de la República. Para navegar contra la corriente con una carga de 12 a 14 toneladas, el champán transitaba cerca a la orilla para que 10 a 12 bogas
que utilizaban pérticas o palancas empujaran haciendo fuerza contra el fondo del cauce y los barrancos, al tiempo que uno de ellos preparaba la comida que se servía en Totuma con cuchara de palo a los viajeros, quienes también se cubrían con una pequeña tela para protegerse de los mosquitos y aprovechaban el arribo a varios poblados para descansar. Finalmente, en 288 años contados desde la expedición de Quesada, en 1536 hasta 1824, en que surcó el primer vapor, fue gracias a los champanes que se surtieron las principales provincias del país tras un incómodo recorrido de 3 meses por el Magdalena en un viaje primero hasta los caminos de Lopón, Carari y Río Negro y finalmente hasta Honda, desde donde continuaba el itinerario en bestias de carga hasta Santa Fe, transitando el Camino Real o Camino Nacional. Ver el río Cauca en el desarrollo de la región y gobernanza forestal para la región andina. Imagen Champán, Charles Safray. Los vapores húmedos, la navegación por el río se ha dado de forma ininterrumpida, pese a dificultades, primero por los rápidos en el salto de onda y en los últimos 70 años con la sedimentación y las variaciones de caudales. Aunque durante la colonia los virreinatos en América estuvieron condenados por el Imperio Español a una actividad solo de carácter extractivista para exportar materias primas a España, prohibiendo los virreinatos comercializar productos entre sí y con terceros, después de la Boca, que operó desde 1536 hasta 1824, cuando surcó el primer vapor. Ya en el alba de nuestra república siguieron los vapores por el Magdalena, que operaron los 908 kilómetros desde el Caribe hasta Honda y 400 kilómetros más desde allí hasta Huila. Como referente, en 1650 se había construido el canal del dique entre Calamar y Cartagena a lo largo de 115 kilómetros. Si en 1824 el gobierno concesionó por 20 años el río al alemán Juan Bernardo Elbers, el problema central de la navegación radicaba en la falta de carga de compensación. Ver vapores por el río de la Magdalena y de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada. Imagen arriba, barco fluvial Jiménez de Quesada de la naviera colombiana y vapor navegando por el río Magdalena en la parte de abajo. Por lo anterior, ya en 1846 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera otorga un subsidio para reactivar la navegación cuando se conforma la Compañía de Vapores de Santa Marta, soportada en el contrato para el correo y la exportación del tabaco de Ambalema. Pero desmontado el monopolio en 1852 por José Hilario López, surgen en Santa Marta y Barranquilla otras empresas. En 1852, durante dicho gobierno, se desmonopolizó la navegación por los ríos de Colombia, situación que aprovecharon diferentes empresarios de Santa Marta y Barranquilla para constituir empresas de navegación de vapor que cubrían la ruta del Magdalena, entre ellas la Compañía Unida de Navegación por Vapor en el río Magdalena, que operó desde Barranquilla entre 1856 y 1867, cuando se fusiona con otras dos empresas para formar la United Magdalena Steam Navigation Company. Ver ferrocarriles e hidrovías clave para la multimodalidad y desafíos futuros, ciudades sostenibles e incluyentes. Imagen vapor David Arango, inicialmente llamado Ayacucho, que luego se le cambia su nombre por el del gerente de la naviera fluvial, su propietaria, cargando leña. Los vapores 2x2. Ya en 1876 varios empresarios amarios constituyen la Compañía de Navegación por Vapor de la Boca del río Magdalena, y en 1881, con el liderazgo del inglés Robert A. Joy, se constituye en Santa Marta la Compañía Colombiana de Vapores para cubrir la ruta Santa Marta
Barranquilla. Ya en 1877 el cubano Francisco Javier Cisneros fundó su empresa que, fusionada con la Compañía Internacional, la compañía alemana de origen en 1886 a la Compañía Colombiana de Transporte, lo que llevó a que en 1890 adquiriera la naviera United Magdalena Steam Navigation Company para convertirse entre 1890 en la empresa de transporte fluvial más grande de Colombia hasta la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, cuando fue liquidada. Ver introducción de la economía del transporte y Colombia, agro y nueva ruralidad. Imagen, vapor, Emilia Durán, en grabado de moros a partir de fotografía tomada de papel periódico ilustrado. En 1905, en medio de una competencia desordenada de tarifas, aparece la compañía inglesa Magdalena River Steamboat Company, que fusiona varias navieras, logrando una capacidad de 6.400 toneladas y el transporte de pasajeros con 15 vapores y 20 botes para remolque. Y en 1907 aparece la Intendencia de la Navegación del río Magdalena y sus afluentes. Pero entre 1907 y 1908, gracias a la política concentradora de Rafael Reyes, se fusionan las empresas existentes, creándose una nueva empresa con sede en Barranquilla, con 21 vapores y 29 botes para remolque, la que pasa a convertirse en la primera naviera de Colombia, seguida de la empresa inglesa Magdalena River Steamboat Company, constituyéndose así un duopolio. Ver la hidrovía del Río Grande, la Magdalena y Colombia tropical y el agua que. Imagen arriba del Magdalena, abajo delta del Magdalena, 1924, 1936, 1961. Llega el tren. Si bien los avances durante la segunda mitad del siglo XIX permitieron que en 1920 se fundara en Medellín la naviera fluvial colombiana, dada la falta de regulación hídrica en la cuenca, sumada al incumplimiento de los envíos, condujo a la construcción del ferrocarril para transportar carga. Así, en 1873, la línea férrea llegó hasta Puerto Salgar y para comienzos del siglo XX, los ferrocarriles de Bolívar, Antioquia, Santa Marta, Puerto Wilches, Cartagena, Girardot, Bogotá y Honda La Dorada, entre otros, llegaban al río Magdalena. Posteriormente, entre las décadas de los 40 y los 50 del siglo XX, el transporte a vapor que permitió exportar tabaco y café, así como las importaciones de productos europeos, por la competencia de otros modos, dejó de ser un renglón próspero, por lo que finalmente palideció. Ver ferrocarriles, integración y progreso para Colombia y huella hídrica en Colombia. Imagen, intervención del canal navegable en la cuenca media del Magdalena, Cor Magdalena. Pero más que el ferrocarril, el desarrollo del transporte carretero a mitad del siglo XX, con ventajas en tiempo, seguridad y comodidad, sumada a la entrega puerta a puerta como ventajas que pesaron más que el costo del servicio, marcó el ocaso de los vapores por el Río Grande de la Magdalena. Si bien en este escenario hasta 1930 el vapor fue el principal medio de transporte de carga, en 1940 el modo carretero empieza a responder por el 40% contra el 30% del ferroviario y 30% del fluvial, y en 2000 el modo terrestre sube su participación al 65% contra el 30% del ferroviario y únicamente el 5% del modo fluvial. Ver nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo y la transición ecológica, que imagen, ferrocarril de Caldas como prototipo del ferrocarril carretero y equivalencia entre convoyos y tractomulas como sistema de carga. La problemática como referente, el objeto de Cor Magdalena debe ser no solo recuperar la hidrovía y extenderla hasta Neiva,
sino también recuperar la regulación hídrica y pluviométrica de toda la cuenca, donde la causa del deterioro ambiental pasa por la deforestación y pérdida de complejos de humedales, ambos causantes del desbordamiento del río, además de resolver la contaminación por aguas vertidas y no tratadas, donde a las actividades agroindustriales con su huella hídrica se suman los vertimientos industriales y urbanos. Preguntémonos entonces, ¿qué proyectos de magnitud existen en Colombia que velen radicalmente por la protección del medio ambiente y la preservación de sus ecosistemas estratégicos, la fauna y flora, al igual que poblados que ayer eran puertos y habitantes de comunidades de pescadores de la cuenca Magdalena-Cauca que han debido abandonar sus oficios, han visto las consecuencias del modelo de desarrollo afectando el ambiente a lo largo del Río Grande? Ver Río Magdalena, historia y derechos bioculturales del territorio, impacto con la sociedad y la naturaleza. Imagen, deltas y estuarios asociados al Río Grande de la Magdalena. El IDEAM, al evaluar la dinámica fluvial del cauce del río Magdalena entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza para los años 2001 y 2002, encontró que durante el periodo 1980-2000 el tramo de 600 kilómetros presentó cambios en su trazado y dinámica. Allí se identificaron como inestables 3 sectores, a saber, Casabe-San Pablo por alta migración de barras e islas, Pinto-Zambrano por alta migración del curso y recorte de curvas por fuerte dinámica sinuosa y meandriforme, y San Pablo-Bodega Central por la moderada sinuosidad que favorece el movimiento del curso del río, y con comportamiento estable 4 tramos, Zambrano-Calamar, donde las colinas confinan el cauce del río, Calamar-Bocas de Ceniza, donde los altos diques controlan el río y reducen su migración, Bodega Central El Banco por la ocurrencia de cursos sinuosos y poco móviles, y el Banco Pinto por moderada sinuosidad y mínima movilidad del curso. Ver el Río Grande en la Audiencia Ambiental Caribe, la Procuraduría General de la Nación y nuestros bosques de niebla en riesgo. Imagen caudal líquido del 50% del tiempo, mostrando la variabilidad hidráulica del cauce por Magdalena. Los humedales. Y en cuanto a los humedales, debe advertirse que los de la depresión momposina están siendo transformados en la periferia hacia agroecosistemas y que los dragados vertiendo lodos en playones e islotes en lugar de retirarlos a rellenos externos están ocasionando el fraccionamiento y alteración de la dinámica hídrica. Entre los estuarios de Colombia, 2 están relacionados con la cuenca del Magdalena, las desembocaduras de los ríos Magdalena y del canal del Dique. En la primera sobresale la Ciénaga Grande de Santa Marta con una extensión de 450 kilómetros cuadrados y en la segunda la Bahía de Cartagena con 82 kilómetros cuadrados de superficie. Además, si la presión más importante sobre los humedales del Magdalena se realiza sobre los pequeños cuerpos de agua y en los ecosistemas de orillales y diques naturales que tienden a desconectar los ríos de su llanura aluviales de desborde, en el Bajo Magdalena esta situación conflictiva se hace especialmente notoria. Como advertencia, el mal manejo de los humedales puede llegar a situaciones tan extremas como la de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ver crisis y opciones del Río Grande de Colombia, país de humedales amenazados. Imagen, humedales del Magdalena y Corporación Natura SIC y depresión momposina de Fundación Neotrópicos. En definitiva, la desaparición de los pequeños humedales desecados por la falsa recuperación de tierras por parte de los dueños de predios tienen efectos importantes no solo en la biodiversidad y otros servicios ambientales, sino también en la regulación de los ciclos hidrológicos y por lo tanto en la amenaza por inundaciones y sequías. Y con Magdalena desde 1999 venía formulando el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Grande de la Magdalena, POMIN. ¿Por qué no aprovechar a fondo el POMIN
que contempla un elemento de ordenamiento hidrológico y otro de coordinación con las CAR y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como instituciones encargadas de la gestión medioambiental para enfrentar la deforestación como causa de la sedimentación. Igualmente, esta agenda deberá contemplar el tema de las relaciones entre el canal navegable y los humedales y bosques secos fundamentales para las comunidades ancestrales y los ecosistemas, bajo la premisa de que estos y no la navegación tienen la primera prioridad. Ver ejes de conectividad para el Magdalena Centro y sustentabilidad y de crecimiento económico. Imagen cuenca del Cauca Magdalena, variabilidad hidrológica e inundaciones lentas y rápidas. Actualidad de la hidrovía. Dado que la recuperación integral de la navegabilidad por el río Magdalena entra a ser mandato de la Constitución de 1991, se requiere revisar el desempeño del río en los últimos tiempos. Mientras entre 2008 y 2018 los pasajeros pasaron de 1.582.000 a 1.144.000 usuarios y el ganado varió de 14.600 a 21.100 cabezas, los hidrocarburos y afines pasaron de 1.645.000 a 3.151.000 toneladas. Entonces queda claro que en la carga movilizada por el río predominan los hidrocarburos, cuyo principal destino es Cartagena, los que en esta década pasaron de 2.082.000 a 3.088.000 toneladas. Además, sabiendo que respecto a la tractomula, el río reduce fletes un 50% y el tren un 25%, en lugar de poner a competir río, ferrocarril y carretera a lo largo del Magdalena. Colombia debe implementar un sistema intermodal de transporte de carga, dejando el tren para el corredor Buenaventura-Urabá y extendiendo la hidrovía hasta el Tolima Grande, con lo cual, según el BID 2010, gracias a las economías modales, las importaciones y exportaciones del país crecerían entre un 100 y 200%. Ver Guacaya, el río Grande de Colombia, y café y cambio climático. Imagen, transporte por la hidrovía en Magdalena con remolcador y barcazas en un convoy con arreglo R2B2B2B. Frente a la pregunta y el plan maestro de transporte intermodal de Colombia 2015-2035, ¿qué? En lugar de poner a competir ferrocarril y río a lo largo del Magdalena, además de integrar mediante el tren a Buenaventura con Urabá, debió extender la hidrovía al Huila navegando el Salto de Honda, con enorme ventaja para el sistema portuario en La Dorada y sobre todo para Barranquilla. Según la Fundación Igala de la Universidad de Caldas, la hidrovía con una reducción de los costos superior al 40% y movilizando en el Magdalena Centro 6 millones de contenedores en un horizonte moderado, con el río operando al 100% del tiempo, podría generar más de 100.000 empleos para Colombia y aportarle 1,2 al PIB de la nación, siempre y cuando los dragados se acometan como obra pública para que se socialicen los beneficios y no como una alianza público-privada cobrando peaje. Ver para dónde va el Magdalena y huracanes y terremotos acechan. Imagen arriba del ferrocarril de Santa Marta hacia el río Magdalena y abajo red férrea de Colombia y tren de la Oldra de Atlántico en plural. Además, a futuro, el objeto de la navegación del Magdalena debe ser remontar el Salto de Honda para incorporar 350.000 hectáreas del fértil valle del Alto Magdalena, extendiendo la hidrovía hasta Neiva, además de hacer que los poblados ribereños, Caso Honda, Amparema, Girardot y Neiva, vuelvan a ser puertos o asentamientos de pescadores. Sobre la importancia de las economías modales y la intermodalidad, vale recordar que, según el documento Destrabando las Arterias, el impacto de los costos de transporte en el comercio de América Latina y el Caribe, 2010, cada reducción porcentual de los costos de transporte se traduce en un crecimiento de las exportaciones e importaciones en unas 5 veces la economía modal obtenida. Esto resulta vital para el altiplano, el eje cafetero, el Valle de Aburrá y la región de Santander como usuarios de la navegación, donde la economía de la intermodalidad es viable, pero con carga suficiente, lo que podría obtenerse exportando el carbón andino de la cordillera oriental.
Imagen arriba, vapor remontando el Salto de Honda frente a Puerto Bogotá en 1899. Abajo, puente de hierro sobre el río Gualí en Honda. Epílogo. 6 preguntas. ¿Puede el Magdalena hacer de los poblados ribereños puertos o asentamientos de pescadores? 2. ¿Se puede recuperar su navegabilidad reduciendo la erosión y la contaminación antropogénica? 3. Tras haber sobreexplotado la pesca y la madera y arrasado humedales, se debe convertir a los actores del territorio en parte de la solución para recuperar el río. 4. ¿Puede el río convertirse en una hidrovía incluyente y ecológicamente funcional para lograr el desarrollo socioambiental del territorio? 5. Si el Magdalena es Colombia, ¿qué tal si extendimos los beneficios de la hidrovía navegando por los rápidos de Honda para llegar al Tolima Grande? 6. Dragar el río obligaría a repensar el modelo de dragado que modifica el lecho natural y a disponer los lodos en bancos por fuera del mismo. Una declaratoria que prioriza el río Magdalena debería partir del concepto del territorio como sujeto de derechos. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el medio andino tropical y también el río, hoy víctima del olvido, se encuentra degradado y contaminado, urge emprender una recuperación que tenga como objetivo una política pública que se orienta a socializar los beneficios de la economía modal, fruto de una reducción de los costos del transporte para que crezcan el empleo y el PIB nacional. Ver SOS por presión antrópica del Río Grande y la adaptación de la ciudad al trópico andino. Imagen, sedimentos en suspensión 2008-2011, Magdalena, al norte Bahía de Cartagena y Barbacoas al sur. En colores vivos los sedimentos y en negro el continente. Si además de los vertimientos de agua no tratadas y de la contaminación agrícola, también son notorias la pérdida de zonas boscosas, facilitando la erosión de orillas en el cauce y de bosques en las vertientes, alterando la regulación hídrica y pluviométrica, ¿por qué no en el marco de una adaptación al cambio climático implementar acciones planificadas e integrales con los indicadores que la soportan? Pero bajo el presupuesto de que los derechos bioculturales de este territorio son prioritarios y bien se requiere un plan de dragado participativo y ecológicamente responsable, se debe hacer un seguimiento técnico para no continuar desestructurando dicho ecosistema al cerrar los campos y valorar resultados integrales. Igualmente, la autoridad ambiental debe proceder de forma similar para prevenir los impactos y dinámicas no solo del modelo de dragado que busca adaptar el río a las embarcaciones y no lo contrario, sino también de la agricultura y ganadería con la expansión de hatos ganaderos y cultivos de palma que igualmente están modificando de forma directa o indirecta la dinámica fluvial. Ver crisis y opciones del Río Grande de Colombia e ingeniería, medio ambiente y humanidades. Imagen, propuestas de intervención del canal navegable e hidrocarburos como principal carga movilizada por el río. Finalmente, para recuperar integralmente el río, además de una declaratoria que lo haga sujeto de derechos bioculturales y de reconocer su valor excepcional como patrimonio cultural y natural de la humanidad, tal cual lo propone la Cátedra UNESCO, urge la planeación concertada con los actores sociales para lograr la apropiación social del territorio e implementar procesos de transformación que sean ecológicamente sólidos y compatibles con la cultura para trascender los intereses nacionales, aunque el desafío parte de los impactos favorables de la hidrovía sobre el transporte intermodal de carga para Colombia. El otro tema para la agenda hasta ahora olvidado se relaciona con la preservación no solo de la cultura ancestral de los pescadores, sino también del patrimonio ictiológico y del hábitat de los anfibios y de otras especies. Por último, si queremos recuperar el río, debemos empezar por la gran cuenca, donde además de la pérdida del 96% de los guaduales que cubrieron 12 millones de hectáreas, se han perdido 3/4 partes de los bosques de niebla, cuya extensión llegó a 9,6 millones de hectáreas y donde solo resta el 8% de una similar extensión de bosques secos. Ver dimensión socioambiental del Río Grande y la ingeniería en la transformación del territorio. Imagen izquierda, dragas en Barranquilla, desastre
en 2010 por ruptura del canal del dique y erosión fluvial en vía Salamina El Piñón. Derecha, mapas del Atlántico y Magdalena en el entorno de Calamar. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en Geotecnia, Geofísica y Economía, socio de la Sociedad Demográfica de Manizales, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos. Ponencia Impacto de País por el Río Grande de la Magdalena, documento cátedra UNESCO, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, febrero 13 de 2024. Portada: Viajando por Colombia, galerías históricas y paso de Angostura en geografía pintoresca de Colombia, Ban República, y contraportada: Vapor de acero por el Magdalena, fuente machinehistory.com.